Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las estrellas. Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro, La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Y por supuesto no pueden faltar nuestras habituales secciones como la de Classimanía de Irene de Alba, la de Antonio Peláez, más Peláez que nunca, y por supuesto contamos con la presencia de Antonio Rubio Pló, que nos va a hablar del Gran Gatsby. Si quieres ponerle color a la vida, no puedes perderte las aventuras de la parlanchina Ana de las Tejas Verdes, de la canadiense Marilyn Montgomery, que tiene apellido de general de la Segunda Guerra Mundial, cuyas aventuras se encuentran ambientadas en la isla del Príncipe Eduardo, donde sus habitantes tienen a este personaje de la literatura universal como reclamo turístico y en la que se pueden disfrutar incluso de un musical. También hay otro museo de las muñecas de Ana o un libro de recetas que suponemos que tiene que ver con Marila. Hay que decir que el hijo de esta escritora se encargó de editar todos estos escritos y diarios que faltaban por editar. Marilyn Montgomery estaba casada con un pastor anglicano o un pastor evangélico y llevó una vida entrañable y feliz. Hemos recopilado una serie de pasajes para que comprendan el profundo mensaje que hay dentro y la bonita historia que aquí se cuenta con las agudas reflexiones de esta niña o, por ejemplo, su amor a la literatura. Lo que estaba leyendo a la hora del almuerzo y acababa de llegar a la carrera de cuadrigas cuando empezó la clase. Me moría de ganas de saber cómo terminaba, aunque estaba segura de que Ben-Hur tenía que ganar porque no habría justicia poética si no lo hiciera. Así que abrí mi libro de historia en el pupitre y luego coloqué Ben-Hur entre el pupitre y mis rodillas. Decía que estaba estudiando Historia de Canadá, ya sabes, pero en realidad estaba disfrutando del libro. Las reflexiones de Marila también son bastante curiosas. Marila bajó a la cocina con la mente confusa y el corazón apenado. Estaba tan enfadada consigo misma como con Ana, porque cada vez que recordaba la cara atónita de la señora Rachel, sus labios se crispaban divertidos y sentía unos enormes, irreprobables deseos de reír a carcajadas. Y después de eso pues mantiene una relación con Matthew bastante curiosa. Ha estado bien que alguien le haya contestado a Rachel Line. Es una vieja chismosa y entrometida. Responde Marila: Matthew, me dejas anonadada. Sabes, el comportamiento de Ana ha sido horrible y sin embargo te pones de su parte. Supongo que lo siguiente que vas a decir es que no debemos castigarla. Dice: bueno, no exactamente. Creo que tenemos que castigarla un poco, pero no seas demasiado dura con ella, Marila. Recuerda que nunca ha tenido a nadie que le enseñe lo correcto. ¿Le vas a dar algo de comer? A lo que responde Marila: ¿desde cuándo piensas que puedo matar de hambre a alguien para que se porte bien? Otro de esos momentos memorables es esa familia que entiende que la acogida tiene que ser un valor cristiano, y es que el tema de la fe es uno de los puntos fuertes de esta novela, pues Ana se siente tremendamente agradecida a Marila y a Matthew. Detalle que a veces se omite en la serie de anime o en algunas series o diferentes versiones que se han hecho sobre esta popular historia. Es un libro excelente para un coloquio sobre el descubrimiento de la fe. Matthew hace las veces de San José, casi siempre en silencio y dispuesto a escuchar frente a Marila, que es una mujer decidida y de carácter como se percibe en algunos extractos, como el que acabamos de leer. Se trata de un libro maravilloso para cualquier adolescente o para cualquier persona que necesite sonreír y nutrirse de literatura de alto nivel de profundidad que a la vez entretiene. Finalmente les aconsejamos que se introduzcan en este ejemplar a través de la edición de Edelvives con magníficas ilustraciones de Antonio Lorente, con el entrañable prólogo de su nieta Kate McDonald Butler y el excelente epílogo de nada más y nada menos que Margaret Atwood, que tiene flexiones bastante interesantes, como la siguiente: Ana de las Tejas Verdes es uno de esos libros que casi te hace sentir culpable si te gusta, en vista de a la cantidad de gente que también le gusta. Y si te gustó este comentario, puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en unas semanas donde hemos pasado calor, mucho calor, nosotros dejamos a un lado las grandes temperaturas y las historias con el cambio climático para hacerles pasar un rato entretenido, porque en el cine está uno muy fresquito y puede disfrutar de muchas películas, ya que analizaremos y volvemos a recomendar la película Fórmula 1 de Brad Pitt, que está realmente bien, es muy entretenida para disfrutarla en el cine. El caso es que, por supuesto, les hablaremos de los estrenos de esta semana, como la nueva entrega de Parque Jurásico, que en esta ocasión está protagonizada por Scarlett Johansson. También el cine chino hace acto de presencia con dos buenas películas como Black Dog y Breve Historia de una familia, que está realmente bien porque también es crítica esta película con las políticas chinas que tanto daño han hecho, como la de la negación a muchas familias de tener un segundo hijo o las prácticas del aborto. También habrá películas para toda la familia como Detective Conan y una cinta relacionada con el mundo de la moda titulada Diamanti, que ha tenido muchísimo éxito en cines. La cartelera. Charará, charararara, charararara, charará. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas porque llega nada más y nada menos que la nueva entrega de Parque Jurásico titulado Jurassic World: El Renacer, donde Chris Pratt cede el testigo a nada más y nada menos que Scarlett Johansson, que ya tienen una saga en su poder y que en esta ocasión pues vuelve a contar y a participar en otra, pues ya fue la Viuda Negra de Los Vengadores. En esta ocasión ella es la auténtica protagonista, donde también nos encontraremos con un querido actor que ha participado en una de las mejores series que pueden verse en los últimos años. Nos estamos refiriendo a Pequeñas Criaturas Grandes y Pequeñas, donde aparece un actor al que todos nos fascina, que guarda cierto parecido con Tobey Maguire y que responde al nombre de Jonathan Bailey. Bueno, pues este veterinario de la serie en esta ocasión pasa a convertirse en paleontólogo, o sea que iría más o menos en la misma línea científica de la rama de la podemos decir biosanitaria o algo así. En esta ocasión este actor pues representa a un paleontólogo que acompaña, como habrán imaginado, a Scarlett Johansson. ¿Qué más podemos destacar de esta historia? Pues tenemos las declaraciones de su director, el británico Gareth Edwards, que nos habla del siguiente modo de esta producción. Dice: con esta entrega, la saga regresa a su condición de película de terror. Aventuras para toda la familia, sí, pero por encima de todo, terror. ¿Y cuáles son las claves de esta producción? Pues el cineasta Gareth Edwards declaró lo siguiente sobre esta historia y sobre algunos de sus personajes. Este actor es un paleontólogo en esta ocasión que no anda muy lejos del idealista veterinario rural de la serie. Comprende y ama a los animales, pero asimismo los respeta, y respetarlos incluye el miedo, mucho más con los nuevos dinosaurios y monstruos jurásicos que aparecen en el film. Tal vez sea el personaje de Jonathan con el que más me identifico. Adoro el de Scarlett por su capacidad de liderazgo y su saber qué hacer en cada momento, incluso en los de mayor peligro, pero el de Jonathan y su capacidad de sorprenderse todavía o de emocionarse ante lo desconocido es algo que atesoro como espectador y como cineasta. Hay que decir que esta producción se rodó en estudios en Londres, por un lado, y por otro en localizaciones en Tailandia para los exteriores. ¿Qué más podemos decir? Pues podemos destacar dos ideas importantes. Una, que Scarlett Johansson utilizaba o ha utilizado la técnica de Katharine Hepburn de preparar unos picnic
para crear un buen ambiente. En esta ocasión los tiempos han cambiado y las cosas se hacen de forma diferente. Scarlett Johansson invitó a sus compañeros antes del rodaje a un viaje y un fin de semana lujoso y paradisíaco y creó un ambiente muy familiar para que hubiese buena química en el rodaje. Por lo visto han seguido siendo buenos amigos. Por último, cabe destacar que Gareth Edwards de alguna manera homenajea a un grande, uno de los animadores más importantes que ha tenido el mundo del séptimo arte, como Ray Harryhausen, que para él es como una especie de dios porque creó lo que nadie pudo hacer, unos dinosaurios con la técnica de stop motion hace ya muchísimos años. También lo recordamos, por supuesto, por Jason y los Argonautas. Bueno, pues estas fueron las declaraciones de este director sobre esta estrella a la que tuvo la suerte de conocer. Tuve la inmensa fortuna y el honor de conocerlo, ver su estudio y tocar sus figuras, de contagiarme de su amor por el cine, por contar historias y por entender al espectador. Mi deuda hacia él está en que, por muchos efectos especiales que utilice en cada una de estas criaturas, hay un frame stop motion del maestro Harryhausen. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. La audiencia de Cine y Libertad en nuestro canal de YouTube se ha interesado en varias ocasiones bastante por el mundo de la moda y de hecho estuvimos hablando sobre la vida de Balenciaga a través de la película El hilo invisible y es uno de los contenidos más vistos de nuestro canal. En esta ocasión vamos en esa misma línea, ya que vamos a hablarte de Diamanti, una película que ha tenido 2 millones de espectadores en Italia. Y además el contraste es bastante peculiar, sobre todo porque un turco se lleve también con las grandes divas de la moda y las grandes actrices de Hollywood. Nos estamos refiriendo a Ferzan Özpetek, que nos ofrece una historia bastante curiosa, ya que nos habla de la sastrería de Alberta y Gabriela en un microcosmos dirigido y habitado por mujeres que se revoluciona ante el encargo de un gran film de época. Este trabajo ha sido dirigido por el citado Özpetek, recordado por la película Hamam, el baño turco. Es un hombre que tiene muchísimas curiosidades, porque es muy amigo de la cantante Mina, de 85 años, que le convenció para interpretarse a sí mismo en esta película. También hay que decir que ha acompañado a muchas actrices para el vestuario, para temas de vestuario, de ropa, porque entiende bastante de moda. Allí también, en una de esas pruebas, conoció a Catherine Deneuve. Y de alguna manera esta película es un homenaje, por ejemplo, a Mónica Vitti. Este señor tenía mucho interés en hacer esta película y dijo lo siguiente: tengo un tipo de intensidad en mi relación con las actrices muy especial y desde hace 10 años quería hacer una película donde profundizar con ese vínculo. Viví maravillosamente en los años 70. El mundo era otra cosa. Yo era muy joven. Me mantenían mis padres. Trabajé en una academia de moda, pero por unos meses porque quería entrar en el mundo del cine. Entonces entré en la Academia del Arte Dramático de Silvio D'Amico y mi vida cambió. Aunque muchas veces me pregunté qué es lo inolvidable de este tiempo, si los años en sí o que en ellos viví mi juventud. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica muy interesante en la página web de Cine 21, donde nos desvelan las luces y sombras de esta producción. Dice lo siguiente: en realidad es la excusa argumental para mostrar a unas mujeres fuertes y enfrentadas a distintos desafíos. La película, al igual que la reciente Siempre nos quedará mañana, muestra bien la resiliencia femenina y la injusta discriminación que históricamente han padecido de parte de los hombres, de modo que no falta el marido maltratador y no abundan precisamente los personajes masculinos positivos. Quizá lo que llama la atención es la insistencia en mostrar a hombres florero, modelos para el taller o mozos de carga musculosos, aunque puede interpretarse como una crítica a lo que se ha hecho al contrario en otras épocas, de incluir rubias despampanantes con el cerebro de mosquito. Sea como fuere, queda un tanto impostado. Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado _Directo a las Estrellas. Esperamos su comentario.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. La cultura woke podemos decir que está haciendo estragos o ha hecho estragos durante años con ciertos temas, como cuando de alguna manera provocó que los productores de la serie de Pipi Calzas Largas decidiesen quitar la escena en la que Pipi imitaba a un chino achinándose precisamente los ojos y valga la redundancia. Lo que nos da pie, y cambiando de tema porque nada tiene que ver, con dos estrenos de esta semana, porque es raro ver que aquí en España se estrenen dos películas chinas. El caso es que se estrena la cinta del chino Yang Lin, titulado Breve historia de una familia, el que de alguna manera se analiza todos los cambios y las vivencias de una familia de ese lugar del mundo. Por otra parte, y en cuanto a estrenos más potentes, hay que decir que Huang Hu estrena Black Dog, una historia de hombre con perro. ¿Quién no ha visto este tipo de historias en alguna ocasión? Pues en esta ocasión hay que decir que esta película fue la gran revelación del Festival de Cannes 2024 y esta película recibió el premio a la mejor película en la sección Un certain rigueur. Se trata de una historia que ha tenido muchísimo éxito por donde ha pasado y que ha recibido nada más y nada menos que 250.000 visitas, es decir, 250.000 personas fueron a los cines en Francia a ver esta curiosa película. Se trata de una historia de personajes que de alguna manera son marginados y que de alguna manera sufren con esa soledad, pero que cuando están juntos son dos almas que se apoyan mutuamente. Bueno, una vez que hemos hablado de Black Dog, no quiero que se me olvide hablarles de la crítica que hemos encontrado en la página web de Cine 21 sobre la primera película que acabamos de comentar, Breve historia de una familia, que es una película china, de un chino, pero que es crítica con el comunismo. Y dice lo siguiente: el cineasta ofrece una experiencia visual y sonora subyugante. Casi parece que estemos ante una singular película de ciencia ficción que cuestiona las políticas vigentes hasta hace poco en China, el hijo único y el recurso habitual del aborto. De hecho, funciona como un eficaz subtexto la profesión del investigador, del padre, con imágenes de células con el microscopio, pues también en lo antropológico vemos cómo evoluciona una familia a medida que se desarrollan los acontecimientos. Finalmente, no nos podemos olvidar de una cinta familiar de Kazuya Shihara, ya que se estrena una nueva aventura del detective Conan, que es bastante interesante. Yo me he leído muchos manga de este personaje. Son aventuras para toda la familia donde siempre se hacen investigaciones más o menos interesantes. @CineLibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @CineLibertad. Y si te gustó este comentario puedes suscribirte en nuestro canal de YouTube Cine y Libertad. Críticas en un minuto.
Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Señoras y señores, ladies and gentlemen, preparen el bol de palomitas con P, no el bol de palomitas con V, porque Brad, el guaperas Pitt, coge la pole position de F1 de John Kosinski, un director recordado por Top Gun Maverick y por Twister 2, que en esta ocasión lo borda en una entretenida cinta del mundo del motor, un género que últimamente ha dado grandes tardes de gloria como la saga de Cars de Pixar o la reciente Gran Turismo, basada en un videojuego que estaba realmente bien y que era un elogio a la relación paterno-filial. F1, la cinta en cuestión, aunque es previsible, sorprende con giros una y otra vez al espectador, en la que vemos un duelo de egos donde aparece Sonny, interpretado por Pitt, que ha dado un testimonio valiente al hablar de su alcoholismo, lo que le ha costado su divorcio con Jolie. Y ahora parece que ha salido de ese terrible drama, que en esta ocasión se enfrenta a un prometedor piloto como JP, interpretado por Dawson Idrid, con aires a Hamilton, que es uno de los productores de esta producción. Los diálogos de chulería, bordería y sarcasmo entre uno y otro son divertidos. Se nota que están muy estudiados. Las carreras están conseguidas y se percibe esa lucha táctica de marcas, pero ciertamente fullera para darle un aliciente al espectador en un deporte en el que está todo medido. Pitt representa a ese chico, bueno, ya veterano, que disfruta de la conducción sea donde sea, que tiene un conocimiento profundo del tema y que busca el bien del otro, aunque le fallan muchísimo las formas. Es un hombre que busca esa gran ola, es decir, un silencio especial que le permita volar en la pista y que, como su compañero, ha perdido a su padre, y que en esta ocasión intenta sacrificarse por los demás hasta cierto punto, porque no da una batalla por perdida. Por otro lado, invita a la reflexión sobre la importancia de trabajar en equipo y sobre todo la importancia de esas madres que están en nuestra vida y que nos conocen con tan solo mirarlos. También incluso podemos encontrar un guiño a la providencia y a los milagros, donde no puede faltar, por supuesto, los guiños cinéfilos a los dos pilotos del cine clásico, Paul Newman y sobre todo Steve McQueen, en el que aparece también un Bardem que todo lo que tiene de buen actor lo tiene de antipático, en una producción que tiene muchísimos guiños a España, a Jerez y incluso a pilotos como Carlos Sainz, Fernando Alonso y por supuesto a Cervantes, porque ese es el apellido de Rubén, el personaje de Javier Bardem. Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro, La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Storyboard. Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado. No te lo pierdas. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Atención, atención, Mayday, Mayday. Imagínense la escena. Nick Fury cabreado por la buena mano de Bucky, y mientras se tiran en paracaídas siguiendo las instrucciones de Dundun, Nick Furia dice: «Sigo creyendo que haces trampas, nadie gana tantas manos seguidas». A lo que Bucky responde: «Y yo espero que dispares mejor de lo que juegas al póker». ¿Quién después de este arranque no se acercaría a Capitán América Amenaza Roja, editado por Panini? Y es que para celebrar el 65 aniversario de Capitán América, creado por Joe Simon y Jack Kirby, en 2006 se pensó en los españoles Forever, Javier Pulido y Marcos Martín en los dibujos, que ya lo habían clavado en año 1 con unos dibujos asequibles y sencillos pero encantadores y con diálogos simpáticos. Aquí también aparecen esos diálogos de la mano de Brubaker.
como uno en el que aparece Bucky, el escudero del Capitán América, y una chica de la Resistencia. Si vuelvo a estornudar, se me saltan los puntos. Si vuelves a estornudar, responde ella, te pego un tiro. Hay nazis de la patrulla por aquí. Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro, La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. El resto de esta aventura recayó en el experto Ed Brubaker y el dibujante Michael Epting. Se trata del cómic titulado El Blitz del siglo XXI, junto a alguna que otra historieta en la que conoceremos a una pareja de asesinos, Calavera y la hija de Cráneo Rojo, una hija no deseada por machismo, ya que este hombre quería chicos. Se llama Cynthia Smith, aunque sus rivales la conocen como Pecado. Y como uno de estos villanos es un torturador, el guionista lo escribió para de alguna manera produjera rechazo, pero le acusaron de justificarla. La trama principal mantiene la intriga de modo brillante, casi enrevesado, en el que Sharon Carter y Steve Rogers deben analizar la posibilidad de que el soldado invierno siga vivo, donde el centinela de la libertad no da discursos, sino que es un héroe que valora la amistad como en los viejos tiempos, que sabe trabajar en equipo, que tiene fe y que está dispuesto a dar la vida por los hombres con frases: Sharon, escúchame, sal del cielo a la carrera, no sé cuánto tiempo podré detener al monstruo. La química de los protagonistas funciona como cuando Sharon le dice: ¿cómo lo haces? ¿El qué?, contesta el Capi. Esquivar las balas. Y él responde: no es nada, es que las veo más deprisa. Por último, hay que destacar la gran talla del tirano de turno con frases del tipo: soy el hombre que has estado esperando toda tu patética vida. Ahora sube al maldito coche. En cuanto a la portada más brillante, la encontramos en el que aparece el Capitán América con la bandera de Inglaterra de fondo y el Big Ben en un contraste de colores. Queridos amigos de la radio, como sabéis, he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. En esta ocasión contamos en nuestros micrófonos con la presencia del escritor y analista internacional Antonio Rubio Plo, que nos va a hablar de una figura muy interesante, la de Scott Fitzgerald. Uno de los grandes escritores del siglo XX en Estados Unidos. Nos acordamos también de otros como Steinbeck, como Capote o como Dorothy Johnson, porque estamos celebrando en esta ocasión la edición o la primera edición que tuvo Scott Fitzgerald con su famoso libro El Gran Gatsby. Podemos decir que estamos ante una novela que anda entre la clase alta americana, que la fascinación por la clase alta americana y por el desencanto de esa sociedad cuando se conoce. Sí, sin duda. El Gran Gatsby, que se publicó en abril de 1925, pues es una de las grandes novelas de la literatura norteamericana. Eso lo puedo afirmar con toda seguridad. Tanto es así que yo recuerde ha sido llevada 4 veces al cine. Una en la época muda, otra en los años 40, lo hizo Alan Ladd, una tercera vez en los 70, que fue Robert Redford, protagonista, y creo que fue en 2012-2013 Leonardo DiCaprio volvió a hacer otra interpretación del personaje del Gran Gatsby. Sí, efectivamente, es la época de los años 20, en Estados Unidos, los años locos, antes de la Gran Depresión, justamente, porque si hubiera sido después, este tipo de novela no habría cabido ahí, porque ya vino toda la crisis que los locos años aquellos no dejaban ver. Y entonces mucha gente se enriqueció rápidamente, y después había un tipo de gente joven,
que quería ser transgresora de todo, que podía permitirse todo, que era lo que se llamaba en aquella época los flappers, ¿no? Estaban para eludir las normas y porque ellos lo valían, ¿no? Como se diría ahora, ¿no? Y efectivamente personajes de ese estilo aparecen en el Gran Gatsby. Bueno, podemos decir que tiene algo de vigencia, porque últimamente vemos que la sociedad ha evolucionado de una manera que yo creo que esto va a ser como una especie de ley del péndulo. Todo lo que las pasadas que estamos viendo en los últimos tiempos con la forma de vivir de los jóvenes, de la sociedad en general, eso tiene que tener una marcha atrás, como por ejemplo ha pasado en Suecia, que tenían un pensamiento demasiado liberal y ahora están echando marcha atrás y viendo las consecuencias de esos excesos de otra época. Bueno, es posible, eso siempre hay un péndulo en la historia. Lo que quiero destacar sobre todo es la época en que vivió Francis Scott Fitzgerald, que realmente era una familia humilde, una familia, bueno, pero su padre era un vendedor y poco más, malvivía como podía, sí, pero aspiraba a algo más, ¿no? Entonces acabó casándose, aunque le costó lo suyo, con una chica de buena familia del sur de Estados Unidos, Zelda, y le acompañó toda su vida. Lo que pasa es que Zelda le gustaba el lujo, no aceptaba mucho la frustración y poco a poco fue enloqueciendo, aunque también tenía, pues eso, una vida de lujo y dispendio. De hecho, si te gusta tanto el cine, si recuerdas la película aquella de Woody Allen, creo que era de 2011, Midnight in Paris, sí, aparecía uno de los sueños del protagonista en el París de los años 20, en que estaban, entre otros personajes, Cole Porter, Scott Fitzgerald, Hemingway, etcétera, y la inseparable Zelda, la esposa de Scott Fitzgerald, ¿no? Que se aparecen al protagonista y le transportan a un París mágico y tal, ¿no? De esos años locos en que, cuando decía Hemingway que París era una fiesta, ¿no? Sí. Entonces, era, pues eso, pasaban de París a la Costa Azul, de la Costa Azul a la Riviera Italiana, vivían una vida de lujo y dispendio, hasta que, claro, vendría luego la gran crisis del 29. Esa es la época en que se ambienta el Gran Gatsby, que es sobre todo el contraste social entre un hombre de orígenes humildes que aspira, como lo hizo Fitzgerald, aunque a Fitzgerald le salió un poco mejor, sí, a casarse con una rica heredera. Pero claro, esa rica heredera no ve más allá del lujo y el dinero, ¿no? Sí, pero con Zelda luego tuvo muchos problemas, porque Zelda era una mujer, una personalidad complicada, y no hay una novela gráfica en la que se cuenta su vida y no acabó demasiado bien. No, acabó en un sanatorio psiquiátrico y murió ella allí, en ese sanatorio psiquiátrico, unos años después de la muerte del propio Fitzgerald, porque al final todo era no sé, una apariencia. Fitzgerald intentó triunfar en Hollywood en los últimos años, pero ya no podía más porque era muy sensible a los fracasos, ¿no? Sus novelas habían tenido cierto éxito, una de ellas, antes del Gran Gatsby, A este lado del paraíso, que relataba un poco el ambiente universitario de esa clase ociosa de la Universidad de Princeton, donde estudió él mismo, sí, el éxito del Gran Gatsby. Luego después en Suave es la noche, era una novela ambientada en la Costa Azul, en la que de hecho la protagonista es Zelda, pero que el proceso poco a poco que le lleva a la locura se va notando ahí, ¿no? Pero que de alguna forma hay rasgos autobiográficos entre Gatsby, por un lado protagonista de clase humilde, y Daisy, que es la protagonista femenina del Gran Gatsby. Luego, a mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, sobre todo me di cuenta cuando leí la novela de Dick Wharton, la edad de la inocencia, por un lado, en la que ya se hablaba de cómo lo que puede entenderse la clase alta americana en un segundo plano, y por ejemplo en la serie La Edad Dorada, que es una serie que se ha podido ver estos últimos años, vemos como muchos años antes
se empieza a crear lo que es la sociedad alta americana, la clase alta, y toda esa frivolidad que muchas veces vemos en el Gran Gatsby viene como de atrás, parece que viene todo de más para atrás. Sí, efectivamente, es la época de la Edad Dorada. Creo que se conoce en inglés en Estados Unidos como The Gilded Age, y que dura más o menos desde la década de 1870 hasta la Primera Guerra Mundial aproximadamente, ¿no? La época de Gatsby es después, es la época de los años 20, los años de la prohibición de alcohol, los años en que algunos hicieron su fortuna con el tráfico de alcohol, y entre ellos parece que está el propio Gatsby, que da unas fiestas fabulosas en su casa de Long Island y que quiere ganarse el favor de la gente con las grandes fiestas, para hacer olvidar, que no quiere dar muchas pistas sobre ello, pues sus orígenes humildes, ¿no? Sí. De una familia de granjeros del Medio Oeste. Luego hay una frase en tu artículo de Páginas Digital en el que hablas del Gran Gatsby que me ha llamado la atención, que dice que y no falta tampoco un mensaje de supuesta restauración de los valores cristianos ligados más a un concepto cultural que a un auténtico estilo de vida. ¿Nos lo puedes explicar? Hombre, ¿en qué estoy pensando yo ahí? Pues a poco que piense alguien, se puedo imaginar la América actual, la América de Donald Trump. Tiene mucho que ver con esos años 20, esos años locos, en que cuenta el lujo, el triunfo, el glamour y todo eso, pero que todo eso es una fachada. En este caso, en mi artículo comparaba los años 20 locos del siglo XX con otros años, que son los años en que los llamados tecnofeudales, los hombres de las tecnológicas, que se rodearon enseguida, se acercaron al gobierno de Trump, aunque ahora hemos visto que Elon Musk está llevándose mal con Trump, evidentemente, pues de alguna forma es la misma psicología. Lo que pasa es que hay una curiosa alianza entre esta gente, que son libertarios, que no liberales, que a veces la gente confunde una cosa con la otra, y cosas que se relacionan con el nacionalismo basado en el tema de los pastores evangélicos, al que se han unido no pocos católicos en torno a Donald Trump, porque piensan, bueno, pues Donald Trump defiende pues valores tradicionales, está en contra del aborto, pero claro, una cosa es decir eso y otra cosa es mirarse uno en el espejo lo que ha sido y lo que es su propia vida, que no se ajusta para nada a esos valores. Sí. Y eso está clarísimo. Pero también yo creo que, yo por lo menos creo que ha habido una decepción grande con el anterior, porque el anterior era una persona que decía que él iba a misa y estaba a favor del aborto, y luego tenía lo mismo que tú has dicho de los tecnológicos que han creado una mampara de protección hacia Trump. La prensa americana es totalmente pro-Biden y todos los directores de periódicos estaban a favor de la política. Entonces era como un periodismo simplemente de partido, es lo que yo veía, la impresión que tenía siempre en Estados Unidos con la llegada del anterior, que también es algo parecido a lo que tú estás contando de los tecnológicos. Sí, pero los tecnológicos no se casan con nadie, sino con quien está en el poder. En este caso han visto que tenían más posibilidades, a pesar de que ellos no eran precisamente del Partido Republicano, al menos en la versión clásica, de arrimarse al poder para conseguir grandes ventajas, y lo han hecho, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo hay una competencia entre Musk y Trump. Claro. Pero eso está presente también, digamos, hay una extraña alianza, que digo yo, entre gente conservadora y gente, llamémosle, tecnológica, ¿no? Sí. Hay una extraña alianza. Uno de los principales ejemplos de este tipo, quizás, de esa alianza, próximo al trumpismo, pero al mismo tiempo captado por él, pero al mismo tiempo relacionado con gente de las tecnológicas, es el vicepresidente Vance. ¿Y qué nos puedes decir de él? Tú que estás mejor informado que nosotros. Bueno, puedo decir que es un hombre que procede de un medio que fue afectado por la reconversión industrial, como la zona de Michigan, que se creó en un hogar roto, dividido, en el que pues conoció la droga, él mismo no tanto quizás, pero sí el ambiente, la familia, le tuvo que criar a su abuela. Eso lo hizo después, lo manifestó en una especie de novela, memorias novela, que tuvo mucho éxito.
y que fue llevado al cine incluso. Entonces aparece como un gran triunfador, un hombre que se convirtió al catolicismo, pero el problema es que él entiende ese cristianismo y lo asocia a los valores americanos, de tal forma que ese cristianismo, ese catolicismo, no es tanto universal, sino que primero ahí se repite lo de América primero. Claro. Y es lo que León XIII habló ya hace más de un siglo, Sí. en su día, aunque apreciaba mucho a los Estados Unidos, escribió varias encíclicas y varias cartas sobre Estados Unidos, Sí. advertía de lo que llamaba él del riesgo del americanismo, es decir, de mezclar los intereses nacionales con la religión católica. Ay, eso sí, ahí, sí, yo creo que coincidimos en eso, que eso no es el camino más adecuado. Hay que buscar un poco, evitar la confrontación, pero tampoco rendirse a plegarse a otras ideologías, como por ejemplo la cultura woke, pero siempre con educación, con elegancia, con buen gusto. Por supuesto. Sí. No, es que lo peor que podríamos hacer es pasar de un wokismo de izquierdas a un wokismo de derechas. Eso no sería una solución. Eso es. Al final vendría otra vez la ley del péndulo y volvemos otra vez a lo mismo. Bueno, pues Antonio Rubio Plo, hemos pasado un rato muy entretenido contigo y como siempre pues hemos aprendido mucho y esperamos que a nuestro oyente le haya gustado este comentario tuyo, que viene amenizado con un buen puñado de canciones de la época, propias de la época, de los años 20. Muchísimas gracias. De los años 20, efectivamente, y que algunas son mencionadas incluso en el propio libro del Gran Gatsby. Una de ellas, por ejemplo, de Sheikh Zarabi, el jeque de Arabia, que fue para una película de Rodolfo Valentino en aquella época, pues es mencionada. Son las músicas que tocan en las fiestas que organiza Gatsby en su mansión de Long Island. Bueno, pues muchísimas gracias. A vosotros. Classic Manía. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal? Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con un trapito en la boca? Parece que se te cae la baba. ¿No será que vamos a hablar de una película de Paul Newman? Pues sí, me has pillado. Vamos a hablar de una película de Paul Newman, El Premio. Pues indudablemente vamos a hablar de un largometraje que tiene todos los ingredientes del género del suspense y está dotado de un gran sentido del humor, junto con una de las mejores interpretaciones del mítico Paul Newman, y que creo que tiene que considerarse como una de las mejores cintas de intriga de la historia, probablemente la mejor película de Mark Robson. Irene, ¿qué nos puedes contar sobre El Premio? Pues te puedo contar que está guionizada por Ernest Lehman, que se basó en la novela de Irving Wallace, y se trata de un inquietante thriller situado en el marco de la Guerra Fría, en el que un escritor norteamericano, mujeriego y aficionado a la bebida, llega a Estocolmo para recibir el Premio Nobel de Literatura. Allí, por casualidad, descubre un complot para raptar a un eminente científico también galardonado. ¿Quiénes componen el reparto? Paul Newman, Elk Sommer, Edward Robinson y Diane Barker. Bueno, ¿qué comentan los expertos sobre algunos detalles de la película que tiene algún momento delirante y sobre todo de una magnífica interpretación como la de Edward G. Robinson? Pues existen numerosas escenas que están referenciadas a la película de Alfred Hitchcock. En la escena de persecución, Andrew se refugia en el local de un campo nudista donde se desarrolla una conferencia. El guión da a entender que los suecos son rubios, esbeltos y nudistas, un cliché.
Bueno, Irene, ahora necesito que recurras a mis fuentes, tus fuentes, o sea, nuestras fuentes, para contarme la premonición que tuvo Rosa Reiter, que advirtió a la actriz Elke Sommer de que podría o de que iba a ser víctima del asesino en serie de Nuremberg. Pues sí, todo sucedió cuando la actriz en cuestión tenía pensado ir a visitar a su madre a Alemania, pero este grave inconveniente, la actriz decidió cancelar su viaje. Curiosamente, ese día, el día de la cancelación, el asesino en serie fue detenido por robar un bolso. La policía encontró en su vivienda un diario en el que escribía y describía todos sus crímenes, y en la última página expresaba su interés de raptar a la actriz. ¿Solo eso? ¿Me puedes contar más cosillas? Que la verdad que necesitamos subir los índices de audiencia, porque esto parece una auténtica película, una auténtica historia de terror, una auténtica historia de sucesos, ¿no es verdad? Pues efectivamente, el actor tenía previsto secuestrarla y pedir un rescate. En su casa encontraron rifles, cuchillos, granadas de mano, junto con una pistola con una dedicatoria que ponía "para Elke", en referencia a la actriz, claro. Bueno, pues muchas gracias, Irene, y te espero la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ahora, si les parece, conectamos con el Planeta Radiocine para ver qué nos tiene preparado nuestro compañero, nuestra antena de plata, nuestro gran sabio del cine. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece! ¡Qué fuerte! Queridos oyentes de Directo a las Estrellas, queridísimo Víctor Alvarado, más Víctor Alvarado que nunca, os está hablando Antonio Peláez Barceló desde Toronto. ¿O quién está hablando? ¿Está hablando una inteligencia artificial? No, porque como Antonio se le presupone muy poca inteligencia, menos podría serlo artificial. Por supuesto, somos admiradores desde aquí de Víctor Alvarado. Víctor Alvarado, suponemos que no será artificial. Víctor Alvarado es 100% natural, como los componentes de los jugos de tomate, o quién sabe. O antes de seguir pensando sobre la inteligencia artificial, vamos a la cuestión que nos atrapa hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Quién se está quedando con las imágenes de Disney y de Universal? Bien, es desde el Planeta Radiocine donde hacemos esta sección. Estamos, las cosas como son, involucrados. Me ha salido un tono un poco zapatero, las cosas como son, un poco involucrados, esperemos que no sea como Zapatero, que vamos, en fin, ese sí que es artificial, involucrados con la inteligencia artificial, con, bueno, mi trabajo de día a día tiene que ver con ello, pero en este caso, quiero decir, lo que llaman aquí un disclosure en Canadá y en Estados Unidos. No trabajo con ninguna de las de empresas, ni Midjourney, ni Universal, ni Disney. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es Midjourney? Vamos por partes. Midjourney es un servicio de inteligencia artificial especializado en la generación de imágenes y, ojo, también ahora de vídeos. Esto además va a ser muy divertido, lo de vídeos. ¿Qué sucede? Pues que si tú quieres generar una imagen artificial de mucha calidad, normalmente el servicio principal y, bueno, pues que consigue mayores niveles de realismo o de ajustarse, porque a lo mejor tú no quieres ser realista, al estilo que tú quieres es Midjourney. Eso sí, tiene normalmente que necesita un poquito de estudio y unas instrucciones muy ajustadas al programa en sí. No hay opción de... Yo no he visto, por lo menos, a lo mejor tenéis en España, miradlo, pero en Canadá, desde luego, no hay opción gratuita. Y a pesar de todo ello, bueno, ha habido muchísimos desarrollos e incluso otros softwares se basan en Midjourney para crear imágenes de esas que no eres capaz de distinguir. Seguramente recordaréis, hubo una que casi engañó a todo el mundo, en que el Papa iba vestido como más de sport y demás, una que al final no era el Papa. Pues esa se hizo con Midjourney, ¿vale? Las imágenes más precisas se hacen con Midjourney. A partir de ahí, muchos sistemas de inteligencia artificial ofrecen hoy en día hacer imágenes, pero el pleito lo han puesto
Disney todas sus subsidiarias, todas las que compró Fox y demás, y Universal a Midjourney. ¿Por qué? Pues bueno, lo han presentado el 11 de junio y esto estoy documentado también gracias a un programa de inteligencia artificial. En este caso he utilizado Perplexity para resumir todas las noticias que por ejemplo también había visto y que seguramente a lo mejor haya captado alguna información de The Hollywood Reporter, ¿vale? 11 de junio por infracción de derechos de autor, por uso y generación de imágenes de personajes icónicos. Ojo, esto habrá que ver con precisión, ¿vale? ¿Qué se refiere el uso y generación? Porque resulta que poco después, el día 11, bueno, para San Antonio, para celebrar mi santo, Midjourney abrió el servicio de generación de vídeos que otras empresas de inteligencia artificial también están metidas en ellos, con lo cual ahora mismo se pueden generar vídeos. ¿Qué es lo que incluía? Y bueno, de momento incluye, porque todavía no hay ni siquiera respuesta de Midjourney, la demanda de Disney, que incluye, ya os digo, Pixar, Marvel, Lucasfilm, Fox y Universal, o sea, DreamWorks y una empresa que se llama Illumination, pues incluye personajes como Darth Vader, Elsa, Iron Man, los Minions, Shrek, Bart Simpson, Buzz Lightyear. Y si no recuerdo más, yo he visto también, porque esto es lo que me pone aquí, la inteligencia. La inteligencia no es tan inteligente. También estaba Mickey. O sea, que tú puedes decirle a Midjourney, hazme un Mickey que está pues locutando un podcast de Directo a las Estrellas. Y te pone al Mickey con Directo a las Estrellas. Víctor, no lo hagas, que va a ir Disney a por ti. No lo hagas, Víctor. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí ha habido muchos avisos por parte de estas dos empresas a Midjourney, pero Midjourney ha dicho que no iban a hacer nada. De hecho, David Holtz, que es el fundador, no confundir con David Hasselhoff, no, este es David Holtz, ha dicho, pero si es que hemos generado, lo ha reconocido, que han recogido imágenes de la web, dice, pero cuando tienes millones de imágenes, ¿cómo vas a verificar el origen de todas? Ay, David, que ha sido, yo creo que ha sido malote, ha sido malote el David. Dice, no hay realmente una forma de obtener 100 millones de imágenes y saber de dónde provienen. ¿Qué es lo que ha sucedido en otros juicios anteriores? Que normalmente los tribunales de Estados Unidos han dado la razón a las empresas tecnológicas. Sabéis que la aplicación de la ley allí es distinto que en España en general, en Europa, porque también en Francia es distinto, que allí lo que son los tribunales ya van generando legislación, no es como en España que solamente es el Supremo. Hay el Supremo que está encarcelando gente. Bueno, pues el caso es que de momento esas leyes de esos tribunales, todavía no hay algo tampoco del Supremo de Estados Unidos, pero sí que están generando una jurisprudencia a favor de las tecnológicas. Pero está este juicio muy importante, ¿vale? Porque afecta casi lo que es el futuro del cine y, bueno, ¿quiénes van a ser los grandes dominadores? ¿Si seguirán siendo los estudios o las empresas tecnológicas? Y también está el que el New York Times ha puesto contra OpenAI, que es la gran empresa de la inteligencia artificial, diciendo que se ha basado en pues los artículos suyos que no estaban, eran de libre disposición, que ha copiado a partir de eso. ¿Qué es lo que han solicitado Disney y Universal? Pues una orden judicial preliminar, ¿vale? Sí, decís, Antonio, ahora hablas distinto. Pues claro, estoy leyendo el resumen que me ha hecho Perplexity. Para que Midjourney deje de generar imágenes mientras se resuelve el caso. Imágenes infractoras, ¿vale? Imágenes infractoras. Quería hacerlo personal, pero no se le así. En los próximos meses habrá una audiencia sobre esto, pero de momento no hay nada de ello. Así que Midjourney sigue pudiendo generar imágenes y sigue creando imágenes en las que aparecen Darth Vader, Shrek, tantos personajes. Ya hemos dicho el Disney, el ratón Mickey, puede ser hasta el pato Donald, lo que sea. Es más, seguramente hoy en día con el nuevo servicio de vídeo pueden hacer imágenes de vídeo sobre ello. ¿Qué tiempo hay hasta que se resuelva el juicio? Porque claro, lo de los juicios tarda. Se calcula que normalmente en Estados Unidos es entre 1 y 3 años. Como estamos hablando de una empresa tecnológica que está muy bien financiada, como Midjourney, seguramente vaya a más. De hecho, en algunas ocasiones hay un acuerdo extrajudicial, ¿sabéis? De esto que han pagado tantos millones y han llegado a un acuerdo y entonces no van a juicio y bueno, pues
se ve como a todo. Pero desde luego va a afectar a cómo sea el futuro y cómo se pueda utilizar y sobre todo entrenar la inteligencia artificial para copiar, crear. ¿Qué es lo que va a ser crear? Pues ahí desde luego se va a definir. ¿Qué sucede también? Que ahora mismo muchas empresas están trabajando con lo que llaman inteligencia artificial general. AGI, le llaman aquí, Artificial General Intelligence, que se supone que es una inteligencia que lleva al nivel de los humanos. A ciertos humanos de España, el nivel de inteligencia que tienen es tan reducido, ¿vale? Ciertos políticos, que yo creo que la inteligencia ya les ha superado. Se calcula, la discusión que hay ahora es si va a obtenerse antes de 2030 o después. Pero para cuando surja la sentencia, cuando realmente esté la sentencia, si hay finalmente sentencia de este juicio, quizás sea demasiado tarde para Disney o no. Pero fundamental va a ser este contencioso entre dos de los estudios más potentes de cine y una de las empresas que por lo menos está creciendo más y está rentabilizando más la capacidad de desarrollar tecnología ahora mismo, como es Midjourney. ¿Vosotros qué pensáis? ¿No os dejáis vuestros comentarios? Claro que sí, en todas las redes sociales de Directo a las Estrellas, porque ¿cómo queréis ser todos? Como Víctor Alvarado. Y no voy a cantar mucho esta canción, que luego me la copian. Un saludo, un abrazo, hasta la próxima. Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.